En esta presentación se realizará una introducción con conceptos de poda en frutales de pepita como perales y manzanos, de carozo, durazneros y nectarinas y también de cerezos. Los árboles frutales tienen una tendencia a crecer en altura gracias a un fenómeno llamado dominancia apical, en el que las yemas o ramas más altas inhiben el crecimiento de las que se encuentran más abajo. Por otro lado, en la sombra de las partes bajas se reduce la fotosíntesis de las hojas y con esta la formación de flores y frutos. La producción se concentrará entonces solo en la parte externa y alta, dificultando las condiciones para la cosecha. La poda es una práctica de manejo para modificar el crecimiento natural de los árboles frutales, con el que se busca reducir la altura excesiva y facilitar el acceso para realizar trabajos culturales como el raleo y la cosecha. También se busca favorecer el paso del aire y que la luz del sol llegue a todo el volumen de la copa, asegurando la fotosíntesis en las hojas y evitando el envejecimiento de las ramas en las partes bajas e internas de la planta. Entendiendo el hábito de crecimiento de cada especie y variedad, se busca con un mínimo de cortes posibles equilibrar el crecimiento vegetativo y la fructificación, asegurando rendimientos altos a cosecha con frutos de buena calidad. Para comunicarse en forma efectiva, las personas involucradas en el trabajo de poda deben manejar un mismo lenguaje. Es importante conocer los nombres de las diferentes partes de la planta. La mayoría de los árboles frutales se obtienen por injerto, donde el pie es la parte subterránea y consiste de un sistema de raíces que confluyen en el cuello de la planta a nivel de la superficie del suelo. El injerto, variedad o cultivar es la parte aérea, en donde distinguimos un tronco unido a un sistema de ramas estructurales permanentes que sostienen las ramas fructíferas, brotes, hojas, flores y soportan el peso de los frutos. Las hojas, que se desarrollan principalmente durante la primavera, son las encargadas de captar la energía del sol que permite el crecimiento del árbol. Las yemas son pequeños órganos que se desarrollan en la axila de las hojas, en cuyo interior se encuentran los rudimentos de futuros crecimientos. Durante el reposo invernal las encontramos recubiertas por escamas. De acuerdo a los órganos que dan origen, las yemas pueden ser de madera, que son pequeñas, cónicas, puntiagudas y al desarrollarse originan brotes y hojas, de flor, que son gruesas y globosas y al desarrollarse originan flores y frutos. A su vez pueden estar en forma aislada y las llamaremos yemas simples, o en forma agrupada y las llamaremos yemas múltiples. Existe también un tipo particular de yemas que son las yemas mixtas, como en el caso de perales y manzanos, que al brotar dan origen a hojas y luego a flores. Sobre el árbol frutal podemos encontrar distintos tipos de ramas. Los chupones, que son brotes vigorosos de crecimiento vertical, generalmente están ubicados en la parte superior del árbol. Ramas de año que tienen una longitud de 30 a 60 centímetros y solo presentan yemas de madera. Brindillas, que son ramas delgadas de una longitud de 10 a 30 centímetros, que si están terminadas en yema de flor le llamaremos brindillas coronadas. Dardos, que son ramas mucho más cortas de 1 a 2 centímetros y que si terminan en una yema de flor le llamaremos lamburdas. Ramilletes, que son ramas cortas que presentan un conjunto de yemas florales en su extremo. Bolsas, que son órganos de reserva originados durante la evolución del fruto en su punto de inserción sobre la rama y que al evolucionar pueden dar origen a yemas de flor, dardos, lamburdas o brindillas. Anticipadas, que son ramas que se desarrollan de yemas laterales de una rama dentro de una misma temporada de crecimiento. Y sierpes, que son brotes vigorosos que salen del pie del árbol a nivel de la raíz o el cuello de la planta.
Las herramientas que se usan para la poda pueden ser tijeras, que se utilizan para cortar ramas delgadas. Las hay con doble cuchilla o cuchilla y puente. Las más utilizadas se operan con una mano, aunque hay otras que se operan a dos manos para cortar ramas más gruesas. Los serruchos, que se usan para cortar ramas gruesas. Los modernos son de doble acción, cortan al empujar y al traccionar, y logran mayor capacidad de trabajo. Siempre deben estar limpios y bien afilados. Y las escaleras, que es una herramienta indispensable para poder alcanzar la parte alta de los árboles, estas deben ser siempre firmes y estables para evitar los accidentes. El corte de despunte es un tipo particular de corte de rebaje sobre brotes del año. Se lo utiliza para reducir la dominancia apical y estimular el crecimiento vegetativo. En cambio, si se hace cerca de la base, se le llama corte a taco y producirá crecimientos menos vigorosos. El corte de raleo consiste en cortar una rama o brote por completo desde su base. Se utiliza para eliminar ramas que están muy juntas y compiten entre ellas, para eliminar ramas viejas, débiles o secas, favoreciendo la entrada de luz y el crecimiento de nuevas ramas. Tiene un efecto positivo sobre la fructificación y la calidad de la fruta cosecha. Las ramas que están en una posición horizontal logran una mejor exposición a la luz, formación de yemas de flor y crecimiento controlado. Esto se puede lograr en forma artificial usando ganchos de alambre, atando con hilo o sobando ramas tiernas, y se llama ortopedia. Los sistemas de conducción son tipos de distribución de ramas y arquitectura del árbol frutal. El sistema de vaso es el más utilizado para frutales de carozo. Consiste de un tronco corto de unos 50 centímetros y 3 o 4 ramas principales distribuidas en forma radial y ubicadas en forma oblicua. Es un sistema fácil de formar, pero de poca precocidad, y comúnmente la parte baja del árbol se vuelve improductiva por sombreamiento. Es por eso que en la poda exige cortes de rebaje en la parte superior para asegurar la entrada de luz e inducir la brotación en el interior de la copa. El eje vertical se ha convertido en uno de los más utilizados. Sus principales ventajas son la simplicidad, la precocidad y la calidad de la fruta lograda. El eje se compone de un tronco vertical permanente que sirve de soporte para las ramas fructíferas laterales, que se deben renovar de acuerdo a la especie, en forma anual en durazneros, cada 3 o 4 años en manzanos y perales, y cada 5 a 6 años en cerezos. Al plantar, se deben despuntar las raíces más gruesas, evitando que queden dobladas dentro del hoyo de plantación. La unión del injerto debe quedar 10 centímetros sobre el suelo. Hasta los 50 centímetros de altura de la planta, se deben podar todas las ramas con cortes de raleo al ras del tronco. De acuerdo al sistema de conducción que elijamos, se realizan los cortes de poda. Para vaso, se realiza un corte de rebaje del eje a 80 centímetros de altura. Para los ejes, se realiza un corte de despunte del extremo. Luego, durante la brotación en primavera, se eliminan las 2 o 3 brotes que compiten con la rama elegida como líder. En la poda de formación se prioriza el crecimiento vegetativo por sobre la producción de fruta. Se practica durante los primeros años desde la plantación. Se realizan cortes de rebaje o despunte, privilegiando el crecimiento vegetativo. El principal objetivo es ocupar en forma rápida el espacio asignado del sistema de conducción elegido para el árbol frutal. Se debe mantener una adecuada relación de vigor entre las ramas de distinta jerarquía. Las secundarias no deben superar en diámetro de 1 a 3 en el punto de inserción con respecto a las primarias. Se mantienen las ramas que presentan un ángulo de inserción abierto, horizontal, y que se ubican hacia afuera, y a una distancia de unos 60
a 80 centímetros respecto a la superior o inferior. Y se deben eliminar con cortes de raleo las ramas que presentan ángulos cerrados, las que se superponen con otras o las que están mal ubicadas. Con la poda de producción o fructificación se busca mantener rendimientos altos con fruta de calidad. Se recurre a cortes de raleo para renovar ramas fructíferas y cortes de rebaje para mantener el volumen y la altura de la copa. Mantener una adecuada relación entre el crecimiento vegetativo y la producción es condición fundamental, sin descuidar una adecuada penetración de la luz. En la poda de durazneros en vaso durante reposo invernal, hay que considerar que la fructificación se produce sobre brindillas del crecimiento del año anterior. La poda se realiza con cortes de raleo de todas las ramas viejas que tienen más de un año de edad. Las ramas más jóvenes de un año, las brindillas, se ralea el 50 al 70%, dejando solo aquellas que tengan una distancia o tamaño de 40 a 70 centímetros de largo y que estén bien ubicadas, hacia afuera en posición horizontal. En manzanos y perales, las yemas fructíferas se presentan generalmente en el extremo de ramas cortas. Se diferencian a partir de yemas sobre ramas de 2 o más años de edad. La poda de invierno consiste en cortes de rebaje para mantener controlada la altura del árbol. También con cortes de rebaje en madera de 2 o 3 años de edad se limitan las ramas fructíferas más largas. Para evitar el envejecimiento de las ramas fructíferas es necesario renovarlas, raleándolas con cortes al ras o dejando un pequeño taco. Se deben eliminar las ramas fructíferas más viejas. Las ramas fructíferas más nuevas se forman a partir de los crecimientos que surjan en posiciones más horizontales. Estas no se deben despuntar. La poda de verano se realiza conforme sea necesario, eliminando crecimientos vigorosos como chupones para mantener la penetración de la luz del sol, asegurando que un 30% de la luz incidente traspase la copa del árbol y se proyecte en la sombra sobre el suelo. En los cerezos, las yemas de flor se agrupan en ramilletes o se forman en la base de ramas de crecimiento del año. Es una especie que tiene la predisposición a la muerte de la madera próxima a los cortes de poda. Siempre se debe realizar cortes dejando tacos de 5 a 7 centímetros de largo. Para obtener una adecuada formación de yemas florales en las ramas fructíferas, la poda se puede realizar en verde o en reposo invernal, con cortes de rebaje a taco largo de 5 a 7 centímetros en ramas de crecimiento del año. Si no se realiza regularmente la poda de fructificación, es probable que se llegue al envejecimiento de las ramas fructíferas y el sombreamiento de las partes bajas del árbol. Se recurrirá a la poda de rejuvenecimiento entonces, con cortes de rebaje severos en la parte superior y cortes de raleo o rebaje a taco en las ramas más bajas, priorizando luego el crecimiento vegetativo para la formación de nuevas ramas fructíferas. Luego de esta presentación, se recomienda hacer una experiencia a campo, que es la forma ideal para consolidar el conocimiento a la práctica. Con serrucho y tijera en mano, ahora a podar. Gracias por su atención.